Y el título es El carácter del discípulo. El carácter del discípulo. Hemos estado viendo en nuestras reuniones anteriores que el Señor Jesús nos ha llamado a hacer discípulos. Y la semana pasada vimos cuál es el precio de ser un discípulo de Cristo. Es un llamado que requiere todo de nuestra parte. Sin embargo, mencionábamos que no podemos hacer discípulos si no sabemos qué es un discípulo. Y no podemos hacer discípulos si primero no somos un discípulo. Entonces queremos, a la luz de la palabra de Dios, específicamente en el Sermón del Monte, poder estudiar cómo es un discípulo, qué es un discípulo de Cristo. Voy a leer el texto y terminando, si me acompaña a orar, por favor. Dice Mateo 5, versículo 1 al 16, y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues de ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. De bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad, Señor, y por tu misericordia, y porque se renueva tu misericordia sobre nosotros cada mañana, y hoy gozamos de una nueva misericordia de parte tuya. Gracias que nos tratas con misericordia y bondad siempre, Señor. Gracias. Queremos rogarte que en tu bondad y misericordia envíes tu palabra a nuestro corazón. Y Señor, que hables a nuestra vida. Necesitamos, Señor, tu palabra. Edifica, por favor, nuestra fe, nuestro carácter. Y Señor, confiamos en que tú haces la obra en nuestro corazón. Ayúdanos a entender tu palabra y ayúdame, Señor, a mí a poder compartirla con mis hermanos. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este es uno de los sermones más mal entendidos y una de las porciones de la Biblia más mal entendidas. Porque muchos han pensado que estos son una lista de requisitos que si tú los obedeces entonces vas a llegar a ser salvo. Muchos piensan que es una lista de requerimientos que Dios requiere de la gente, aún de los inconversos. Y no es raro escuchar a gente que ni siquiera es cristiana citar porciones de estos textos. Hemos escuchado, por ejemplo, me parece que fue el presidente que dijo: el pueblo tiene hambre y sed de justicia, y están citando fragmentos del Sermón del Monte. Pero es usarlo mal y es entenderlo mal. El día de hoy, con la ayuda del Señor, espero que podamos entender un poquito mejor. El día de hoy y los próximos domingos podamos entender mejor de qué se trata el Sermón del Monte. Empieza todo en el versículo 1.
Una vez más vemos a Jesús con las multitudes. Dice el versículo 1: y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Una vez más las multitudes, muchos de ellos lo buscaban por ver qué obtenían de él, no realmente porque lo amaran de una manera sincera ni porque quisieran ser sus discípulos. Pero vemos cómo menciona ahí que se acercaron los discípulos y Jesús empezó a enseñar. Estas enseñanzas tienen que ver, Jesús las da enfocado en sus discípulos. Porque acuérdate, Jesús no vino a atraer multitudes, Jesús no estaba enfocado en las multitudes, Jesús estaba enfocado en hacer discípulos que después pudieran hacer otros discípulos. Entonces Jesús abre su boca y empieza a enseñar. Y lo que vamos a leer en todo el Sermón del Monte, en todos estos 3 capítulos, tiene que ver con la gente que pertenece al reino de Dios. Habla en repetidas ocasiones acerca del reino de Dios. Por ejemplo, dice, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de Dios. En el versículo 10, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:20, porque les digo que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando está en Mateo 6 enseñando la oración, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. El Sermón del Monte tiene que ver con aquellas personas que forman parte del reino de Dios. Y lo que vamos a estudiar en esta mañana, en nuestra porción, versículo 1 al 16, nos habla acerca de cuál es el carácter que el Señor espera o el Señor desea formar en un discípulo de Él. Y esto va a ser una bendición porque entonces podemos ir evaluando nuestra propia vida, no la de tu esposa, no la de tu esposo, no la de tus papás, sino tu propia vida. Y fíjate que el carácter, lo que Dios desea es carácter íntegro, carácter cristiano. Los fariseos, los religiosos estaban enfocados en las apariencias, en lo externo, pero Jesús hace ver que lo que realmente importa es el corazón. Y ahorita al leer cada una de estas bienaventuranzas lo vamos a ir entendiendo. El Señor lo que hace en este pasaje es que describe cómo es el carácter de aquellos que caminan con Jesús, de aquellos que son discípulos de Cristo. Y se le conoce como bienaventuranzas. Menciona 8 bienaventuranzas. Se le conoce así porque cada una empieza con bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cada una empieza con un bienaventurados. ¿Qué quiere decir bienaventurados? Es la palabra Macario en el griego y significa bendecido, afortunado, feliz, dichoso, muy feliz. Significa alguien que está bendecido por Dios. Fíjate bien, en el Antiguo Testamento la bendición de Dios tenía que ver con el rostro de Dios resplandeciendo sobre la vida de una persona. En número 6, en la oración sacerdotal que Dios les instruyó para dar a su pueblo, para bendecir a su pueblo, decía: el Señor alce su rostro sobre ti y ponga paz en ti y te bendiga. Entonces la bendición de Dios tiene que ver con el rostro de Dios resplandeciendo tu vida. Lo opuesto es que el Señor te dé la espalda, ¿verdad? Entonces aquí dice bienaventurados, o sea, bendecidos, sumamente felices. Wow, algo que podemos entender es que quienes desarrollan el carácter de un discípulo de Cristo son las personas más llenas de gozo. ¿Por qué? Porque tienen la bendición de Dios sobre su vida.
Son bendecidos mientras el mundo busca la felicidad en las cosas de esta tierra, en el dinero, en la fama, en la reputación, en la familia, en el sexo, etcétera, etcétera. El Señor dice, bendecidos, bienaventurados aquellos que pueden desarrollar un carácter de un discípulo de Cristo. Mientras que la felicidad del mundo es temporal, es circunstancial y no es nada firme, nada seguro, la bienaventuranza de Dios es segura, es eterna, es estable. La felicidad, escucha, la encontramos en el Señor y en el fruto que Él produce en nuestro carácter. Y entonces, ¿cuáles son esas actitudes que Dios bendice? ¿Cuáles son esos rasgos del carácter que Dios bendice? Vamos a verlo uno por uno. El primero, en el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. El primer rasgo de carácter, mira qué opuesto a lo que dice el mundo, porque dice bienaventurados los pobres en espíritu. Y el mundo dice, no, tú tienes que ser una mujer empoderada. Está de moda ese rollo. Tú tienes que ser alguien espiritualmente, hombre, fuerte, chipotludo, ¿verdad? Para que me entienda. Ahí sí. Pero el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No está hablando de una pobreza exterior o de una pobreza económica, está hablando de una pobreza interior. Es decir, se refiere a alguien que sabe que delante de Dios está en una profunda pobreza espiritual. Son aquellos que saben que están en bancarrota espiritual, que saben que por sí mismos, en sus propias fuerzas, no pueden alcanzar los estándares de Dios, no pueden cubrir con los estándares que la justicia de Dios demanda. El reino de los cielos es para aquellos que saben que no tienen nada que ofrecer en sus propias fuerzas a Dios. Es para aquellos que saben que necesitan desesperadamente de la misericordia y el favor de Dios en sus vidas. Es uno que sabe que separado de Dios no es nada. Ahora, la pobreza espiritual no es igual a decir, ay, es que soy un pobre arrastrado perro, ¿verdad? Y es una honestidad en el corazón. Es una honestidad decir, yo no tengo nada que ofrecer que valga la pena al Señor. Separado de Él, yo no valgo nada. Y vamos a ver un ejemplo. Una ilustración. La Biblia tiene muy buenas ilustraciones. Pon una marca ahí en tu Biblia, pero busca Lucas 18, por favor. Hace muchos años un joven se me acercó y me dijo, pero ¿cómo enseñas esas cosas? ¿Por qué decir que no tengo nada que ofrecer? El Señor ha obrado mucho en mi vida, me dijo, y yo he cambiado mucho, y yo he avanzado. Yo siento que sí tengo mucho que ofrecer a Dios. Le digo, vamos a leer el texto para dar respuesta. Lucas 18:9 refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, bueno, vemos hasta ahí la actitud de este primer hombre. ¿Él en qué estaba confiando? En sus obras.
¿Eran malas sus obras? ¿Lo que él cita ahí eran malas? No. En verdad, ¿qué es lo que todos tenemos que hacer? Pero ¿cuál es el problema? Poner mi confianza en ello y decir, yo no estoy tan pobre espiritualmente, estoy rico espiritualmente, mi condición es de un ricachón espiritual porque yo hago estas cosas. Casi dice, gloria a mí. Pero entonces mira, entonces dice, versículo 13, pero el recaudador de impuestos, y recaudador de impuestos era la gente de lo peor en ese tiempo. Sigue siendo, ¿verdad? Pero no se crea. No se crea, ya no. Pero en ese tiempo, porque eran corruptos, ahora ya no. Pero sí, no me voy a meter en rollos. Era muy diferente a lo que es hoy. Eran unos corruptazos de primera. Dice el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Este hombre reconocía, no tengo nada que ofrecerle a Dios. O sea, y entonces Jesús dice, les digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. ¿Ves la diferencia? Y sabes algo, amado, aun cuando tú tengas años caminando con Dios, aun cuando tú hayas tenido algún crecimiento espiritual, aun cuando tu carácter haya cambiado y hayas dejado miles de pecados y estés caminando con Dios y hayas mejorado, no puedes perder de vista que sin Dios no vales nada. Que todo lo que has recibido, todo el crecimiento, todo el cambio en tu carácter, todo ha sido obra exclusivamente de Dios. Y en el momento en que tú dices, no es que yo cambié, porque yo oré y yo ayuné y yo me esforcé, es la actitud totalmente opuesta a la pobreza de espíritu, la cual dice el Señor, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo opuesto es la autoalabanza y la autoafirmación de este mundo que está de moda y ha estado en moda por siempre. El querer levantarte y decir, yo soy un campeón y yo soy... ¿Qué tiene de malo eso? Que es la gente levantándose en sus propios medios diciendo, soy Juan Camaney, masco chicles, etcétera, tururú. O sea, esa onda es lo totalmente opuesto. No lo quise decir todo porque no me acuerdo y aparte como que está feo, pero entonces la primera bienaventuranza es inmensamente felices, bendecidos, gozan de la bendición de Dios los que son pobres en espíritu. La segunda, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Versículo 4. Obviamente no se está hablando de ser un chillón, ¿verdad? Ay, sí, yo siempre lloro con las novelas. No, no está hablando de eso. Nos habla de aquellos que se duelen por el pecado, de aquellos que lloran por su propio pecado, pero también por el pecado de otros. Nos habla de aquellos que ven el pecado como Dios lo ve. ¿Te duele tu pecado? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste literalmente por tus propios pecados? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por el pecado de otros? No quiere decir que siempre debes estar llorando, pero hay un dolor en el corazón. ¿Sabes cuál es la actitud opuesta? Es cubrir el pecado o justificarlo. Querer cubrir nuestro propio pecado o justificar nuestro pecado. Quien hace eso no puede prosperar con Dios. Porque dice el Proverbios, el que encubre su pecado no prosperará. Quien encubre su pecado, quien lo justifica, no puede desarrollar un carácter de discípulo de Cristo.
el llamado es: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Llorar nuestros pecados es como lo que le pasó a Isaías en Isaías capítulo 6, cuando Isaías tiene una visión de Dios y ve al Señor en esta visión y lo ve en su santidad. Y cuando la santidad de Dios le es revelada a Isaías, ¿sabes cuál es su reacción? Ay de mí, que soy pecador, que soy hombre de labios inmundos, habito en medio de un pueblo que es de labios inmundos. Ay de mí, sentía que se iba a morir. Lloró por su pecado. Pero dice la palabra: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Es decir, bueno, lo leo en mismo Isaías 40, versículo 1 y 2. Míralo, ¿a qué se refiere? Dice Isaías 40, versículo 1 y 2. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Está diciendo: consuelen a mi pueblo, díganle que sus pecados han sido perdonados. ¿Sabes? Dios perdona el pecado de aquellos que reconocen y lloran, se duelen por su pecado. El que lo encubre, el que lo justifica, su pecado no es perdonado. No, y no tiene consuelo. Porque si algo causa dolor, si algo causa tristeza a tu alma, es el pecado. El pecado trae tristeza, trae dolor. Pero cuando tú lo reconoces y lo lloras, lo confiesas, serás consolado. ¿Por qué? Por el perdón de Dios. Por el perdón de Dios. Fíjate cómo es el carácter del discípulo. Es uno que reconoce su condición espiritual, que es un pobre sin Dios. No, es un pobre, pero además reconoce que constantemente peca y llora su pecado. Lo reconoce, lo confiesa y recibe consuelo. Y sabes la promesa en Apocalipsis 21:4, cuando dice: Dios, el Señor, enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Sabes? Nos habla de cómo Dios nos va a consolar también por los efectos del pecado. Sí sabes que la muerte, el dolor, la enfermedad son efectos del pecado, ¿verdad? O sea, no había muerte hasta que entró el pecado. Entonces, ¿a qué se refiere con que Dios va a enjugar nuestras lágrimas? Te está diciendo: Dios nos va a consolar por todo lo que el pecado nos causó en esta vida. Y allá habrá este consuelo eterno que tendremos en Dios. La tercera bienaventuranza está en el versículo 5 y dice: bienaventurados los humildes. Yo sé que la Reina Valera dice mansos, pero humildad y mansedumbre siempre están íntimamente conectadas. No puedes separarlas. No puedes separarlas. La humildad nos habla de una condición interna del corazón, la mansedumbre de una condición externa, de algo que se nota. O sea, la mansedumbre es como la humildad en acción. Siempre la persona humilde va a ser una persona mansa. No puede ir separado. Entonces, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Una persona humilde de corazón, siempre será una persona mansa con los demás. Pues considera a los demás como superiores a sí mismo y dispuesto a servirles. Híjole, esto no tiene mucho que ver con los cristianos prepotentes, ¿verdad? No sabes con quién te metes, soy una princesa del rey. Cálmate, bájale. Qué princesa del rey ni qué nada.
Mansedumbre tiene que ver con considerar a los demás como superiores a uno mismo y estar dispuestos a servirles. Los que no son arrogantes porque entienden que son pecadores, que no somos mejores que otros y que solo la fe en Cristo puede salvarnos. Porque hay cristianos prepotentes porque se sienten superiores a los otros. Cristo, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, no tuvo ninguna actitud prepotente con nadie. Ni con Herodes, ni con Pilato, ni con Judas, ni con nadie. Siempre fue humilde, dispuesto a servir. El mundo piensa que ser humilde no es una virtud, sino una debilidad, una cobardía, pero no es así para Dios. El hombre que Dios más exalta en el Antiguo Testamento es Moisés, y dice: era el hombre más manso de toda la tierra. La mansedumbre es algo así como gentileza, amor, amabilidad, una tranquila confianza y sujeción a Dios. En la antigüedad usaban la palabra manso para referirse a quien doma un caballo. O sea, la mansedumbre es poder bajo control, dominio propio, alguien que no pierde los estribos, alguien que no le grita a su jefe o no le grita a sus empleados. Alguien que no pierde la cabeza cuando le dan el cerrón en el coche. Alguien que no se pone todo histérico y pone cara del chupacabras cuando le ponen una calificación injusta. ¿Le ha tocado que sus hijos lleguen y dicen: mamá, antes de decirte mi calificación, la maestra es bien injusta? ¿Le ha tocado? Es el mismo cuento. Sí. Todos hicimos ese cuento también, ¿verdad? El mundo enseña totalmente lo contrario, pero la palabra de Dios dice Jesús: bienaventurados los humildes, ellos heredarán la tierra. Lo cita del Salmo 37:11, dice exactamente lo mismo: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y sabes, dice Jesús en Mateo 11:29: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, mira, un discípulo de Cristo tiene que ser como Él es, manso y humilde de corazón. Y ya sé que luego decimos: somos mansos, pero no mensos, y ¡pum!, te lo descuentan. No, no es eso. Las personas humildes son las que heredan la tierra, porque van tomando lo que Dios va derramando sobre sus vidas y lo disfrutan. Mientras otros tienen actitud de contienda y de pleito, de prepotencia, nunca disfrutan lo que tienen, nunca. Siempre quieren más. Un filósofo alemán, Nietzsche, ateo, murió en la locura. Nietzsche dijo: hazte valer, el mundo es tuyo si lo puedes tomar. Jesús rechazó esta idea. Jesús enseña: el mundo es tuyo si renuncias a él. Qué interesante. El mundo es tuyo si renuncias a él. Si eres humilde, heredarás la tierra. Cuando te hacen injusticias, escucha esto, por favor. Si estás a cargo de un grupo en casa, si estás en un ministerio, o aunque no lo estés, cuando alguien murmure y te calumnie y invente cosas acerca de ti, no te defiendas. Hay un Dios que te defiende. Sé humilde. Tal vez dentro de lo mucho que están hablando de ti haya algo de verdad, pero sé humilde,
Y cuando tú tienes esa actitud, vas a heredar la tierra. El Señor te va a bendecir. Tienen un pastor del cual me han puesto de todo. Me han calumniado un chorro y nunca me he defendido. Y no lo voy a hacer más, nunca más. Digo, nunca me defenderé. Pero mira, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Entonces, hermano, si a nuestro Señor lo calumniaron, lo vituperaron, ¿por qué a ti y a mí no? O sea, la persona mansa y humilde es la que está dispuesta a renunciar y reclamar sus derechos, y tampoco reclama que se haga su voluntad. Si está herido, no buscará venganza. Si es insultado, no amenazará. Cuando es traicionado, no responderá de la misma manera. Y si es tratado injustamente, no se va a desquitar. Quiere decir eso que entonces nunca puedo, digamos, si alguien me defrauda en los negocios, no puedo demandarlo. No está diciendo eso. Las leyes Dios las dio para eso, pero habla de actitudes del corazón. ¿Está conmigo? 4, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mira, hermano, la felicidad no se obtiene en lo que ofrece este mundo. La felicidad, ya lo dije, no está en la fama, no está en el dinero, no está en el estatus, no está en el sexo, no está en la familia. La felicidad se obtiene de Dios, porque dice Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Y a qué se refiere esta bienaventuranza? De que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. A veces lo usamos para decir: ay, me están defraudando, pero Dios me hará justicia porque tengo hambre y sed de justicia. Bueno, no se refiere a eso exactamente. Te voy a explicar. Dios es santo. Dios es santo. Y la única manera de relacionarse correctamente con Dios es para aquellos que satisfacen la justicia de Dios. Dios no se relaciona con los pecadores. Dios se relaciona con aquellos que sus vidas han satisfecho la justicia de Dios. ¿Y cómo se satisface? Cuando hablamos de la justicia de Dios, hermano, estamos hablando de la rectitud de Dios. ¿Cómo se satisface eso? La satisfacen aquellos que obedecen la ley de Dios a la perfección. ¿Quién ha hecho eso? Fuera de Cristo, Cristo lo hizo, pero fuera de Cristo, ¿quién ha hecho eso? Nadie. Por eso dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, bienaventurados aquellos que tienen un deseo intenso de ser hechos justos delante de Dios. Pero sabemos, hermanos, que no podemos ser justos por nosotros mismos. Eso no se puede. Porque nuestra naturaleza de pecado. Entonces, esta bienaventuranza se refiere a bienaventurados a los que renuncian a alcanzar por sus propios medios la justicia de Dios. Renuncian a su propia autojusticia, querer justificarme siempre, querer yo por mis méritos ganar el favor de Dios. La única manera de ser hallado justo delante de Dios es por medio de Jesucristo. Acompáñame a 2 Corintios 5, 21. Si la pueden poner ahí en la pantalla. 2 Corintios 5, 21, por favor. Es un solo versículo. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. ¿Quién es el que no conoció pecado? Está hablando de aquel
que jamás practicó pecado. ¿Quién es el que nunca practicó pecado? Dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Cuándo? ¿En qué manera lo hizo pecado por nosotros? ¿Cuándo? Cuando murió en la cruz. El que nunca pecó, Jesús que satisfizo la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque vivió de acuerdo a la ley del Padre, a la ley de Dios, la obedeció a la perfección. Fue a morir en la cruz. El justo muriendo por los injustos, el santo muriendo por los pecadores, el que vivió la vida perfecta muriendo por los que siempre están violando la ley de Dios. En ese momento el Señor, necesitábamos, escucha esto, necesitábamos un sustituto, alguien que muriera por nuestros pecados en nuestro lugar en la cruz, porque tú y yo merecíamos morir en esa cruz, ¿verdad que sí? Pero no solo merecíamos que nos sustituyera en la cruz, necesitábamos que nos sustituyera al obedecer perfectamente la ley. Ahí también fue nuestro sustituto. Él satisfizo la ley de Dios, obedeció a la perfección la ley de Dios en tu lugar y en mi lugar. Y murió en la cruz en tu lugar y en mi lugar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, sigue leyendo, para que nosotros, ¿qué dice? Fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué quiere decir eso? Para que al nosotros creer en Cristo, decir, sí Señor, yo soy un pecador, he violado la ley, tengo hambre y sed de justicia, porque sé que por mis méritos no podré ser hallado justo delante de Dios. Pero reconozco que Cristo vivió la vida que yo no puedo vivir y murió la muerte que yo merecía morir por mis pecados. Y reconoces a Cristo de esa manera, lo abrazas en la fe, entonces pasa algo glorioso. El Señor pone a tu cuenta la justicia de Cristo, la rectitud de Cristo. Mira, Dios te ve y ve a un hombre que ha cumplido la ley de Dios y que no tiene pecado. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que Cristo hizo por ti y por mí. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. También se refiere en otro sentido a bienaventurados los que desean vivir una vida de rectitud y de santidad, que desean poder crecer en santidad. Y reconocemos, hermanos, que la santidad es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero esta obra tiene dos elementos, una actividad pasiva y una actividad activa. Es pasiva, ¿por qué? Porque yo sé que la santidad, la obra del Espíritu Santo en mí, Él es el que lo hace. Es pasiva porque yo nada más necesito confiar en Él, necesito orar y clamar que Él produzca eso en mí, pero también tiene una parte activa, y la parte activa es todo lo que nos llaman la Biblia a obedecer, a poner por obra, a dejar, a quitarnos las ropas del viejo hombre, pues vestirnos de nuevas vestiduras, no mentir sino hablar verdad, no robar sino trabajar diligentemente, etcétera. Entonces requiere pasos concretos de fe, acciones concretas que tenemos que tomar. Esa es la parte activa, pero la parte pasiva es que sé que depende de Dios y Él lo hace en mí, pero no me quedo cruzado de brazos. Yo hago mi parte y Él hace la suya. ¿Está conmigo? Y dice, serán saciados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Has leído cuando Jesús le dice a la mujer en el pozo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero yo le daré agua y el que de ella beba no tendrá sed jamás? Y luego en Juan 6:35 Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí crea no tendrá sed jamás. O sea, Jesús satisface el hambre y la sed de justicia, de ser hallado justo delante de Dios, y Jesús satisface esa hambre y esa sed.
Mira, cuando tú vives para agradar a Dios en tus propios medios, vas a ser muy infeliz. Es que yo obedezco y yo hago y yo oro y yo me esfuerzo y no siento que agrado a Dios y no siento que tengo el favor de Dios. Es que lo estás haciendo mal. ¿Quién te dijo que tú puedes agradar a Dios en tus propios méritos? No puedes. Lo que agrada a Dios es mirar la gracia, la justicia de Cristo sobre tu vida. ¿Qué necesitas hacer? Confiar en Cristo. Señor, aun cuando peco, mi justicia es Cristo. Él es quien cumplió los méritos en la cruz. Es Él, me acojo a Él. Señor, soy débil, soy pobre espiritualmente. Señor, no tengo nada que ofrecerte, pero Señor, Cristo pagó por mí en la cruz. Ellos serán saciados, serán satisfechos, serán felices. 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Misericordia es lo primero que recibimos de Dios cuando llegamos a Él. Misericordia. Él nos da la misericordia, nos da lo que no merecemos. Nos trata con gracia, con misericordia. No nos da lo que merecemos. No nos trata de acuerdo a nuestro pecado. Misericordia es que Dios no te trata de acuerdo a tus pecados. Misericordia es que Dios ve tu condición y mi condición miserable y nos extiende gracia. Dice Efesios 2:4, pero Dios que es rico en misericordia. Los versículos anteriores dicen que estábamos muertos, que estábamos esclavos del mundo, del diablo, de la carne, que éramos merecedores de la ira de Dios, pero dice el versículo glorioso, versículo 4 de Efesios 2, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, juntamente con Cristo nos dio vida, por gracia somos salvos. Es misericordia. Es que Dios te encontró en tu peor condición, te encontró muerto, te encontró pecador, y Dios en su misericordia te dio vida. No te dio lo que merecías, no te dio lo que mereces, ni me lo dio a mí, porque merecemos el infierno. Pero Él nos dio misericordia. ¿Y sabes qué espera Dios? Que los que han recibido misericordia extiendan misericordia. Por eso uno de los pecados que más lastiman a la gente, que más la atan y más la exponen a la operación de demonios, es la falta de perdón. Es el no perdonar. Y Dios habla claro, Jesús habló muy claro de eso. Si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, yo no te perdono a ti. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo te extendí misericordia. No eres mejor que la otra persona. Estabas igual de muerto. A lo mejor los pecados de la otra persona fueron más escandalosos y más graves a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios eres exactamente igual. Y Dios te extendió perdón y misericordia. Él espera que extendamos perdón y misericordia. Y es tremendo lo que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Si no extendemos misericordia a los demás, si no extendemos misericordia a los demás, si no extendemos la misericordia que hemos recibido, entonces, hermanos, es muy posible que no conocemos la misericordia que hemos recibido, o que no hemos recibido esa misericordia. O sea, alguien que está atorado con falta de perdón, o no entiende el perdón que ha venido sobre su vida, o no ha recibido perdón en su vida de parte de Dios. Santiago 2:13 dice: juicio, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Es tremendo la palabra en este sentido. Sexta bienaventuranza:
Sexto rasgo del carácter del discípulo de Cristo: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Está hablando de pureza de corazón. Esa pureza solo la podemos obtener y vivir en ella porque hemos sido capacitados por medio de Jesucristo. Sí, porque hay un problema con el corazón del hombre. Jesús dijo: del corazón del hombre vienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Lo dijo en Mateo 15:19. David dijo: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién habitará ahí? El limpio de manos y puro de corazón. Y aquí dice: bienaventurados los de limpio corazón, ellos verán a Dios. David entendió dónde estaba la clave. O sea, ¿cómo podemos presentarnos? ¿Cómo podemos reunir este requisito? Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Cómo? Si nuestro corazón es perverso y engañoso. David lo entendió en el Salmo 51, cuando él se arrepiente de su pecado. Y en medio de ese salmo, en el versículo 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David reconoce: la única manera de yo tener un corazón limpio es que tú me lo limpies, Señor. Pureza de corazón es algo que Dios, es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros, pero es algo que nosotros buscamos en Él. Los que pertenecen al reino de Cristo, los discípulos de Cristo, están siendo purificados en sus corazones por la obra del Espíritu Santo. Han sido purificados en el momento de la redención, pero sabemos que aun cuando fui salvo en aquel día que recibí a Cristo, bueno, en mi caminar diario en este mundo, mi corazón se sigue manchando, ¿sí o no? Entonces, ¿qué necesito? Constantemente necesito que me limpie. Y mira, primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Porque dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Verán a Dios. Y dice el texto, primera de Juan 3, 2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Cristo venga, lo veremos como Él es, seremos transformados a semejanza de Él. Dice: y todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que tiene la esperanza de que está en Cristo, de que Cristo va a volver, Cristo va a completar en mí la obra de salvación, Cristo va a completar en mí lo que falta de la salvación. Dice: se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué está diciendo? Está diciendo: todos aquellos que entienden que están unidos a Cristo se ocupan en esto, en purificarse, en limpiarse a sí mismos, así como Él es puro. ¿Te das cuenta que no es una obra pasiva solamente, sino que es algo que también estamos buscando, pero en Él? 7, bienaventurados los pacificadores. Dice: bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. No se refiere a solamente ser pacífico, sino que se refiere a uno. No se refiere solamente a uno que ya no es peleonero, contencioso, sino que se refiere a aquellos que, como han sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, entonces buscan reconciliar a los demás con Cristo y buscan la reconciliación entre los hombres. Bienaventurados los que procuran la paz. Si has leído que el Señor nos reconcilió con Cristo, con el Padre, dice Romanos 5:10, porque cuando éramos enemigos, con su muerte nos reconcilió. Y luego en Corintios dice que nos ha dado el ministerio de la reconciliación, en 2 Corintios 5. ¿A qué se refiere? Cristo nos reconcilió con el Padre.
tenemos paz con el Padre. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo me reconcilió con el Padre. El pacificador es aquel que busca extender esa reconciliación entre los hombres. Somos hombres y mujeres de paz, pero no la paz que entiende este mundo. Porque la paz que entiende este mundo es: no te metas con mis creencias, no te metas con mi manera de vivir, no te metas con mis filosofías, no te metas con cómo hago las cosas y vamos a tener la paz. Esa es la paz del diablo. Y no podemos caer en ese engaño. Es que queremos reconciliar a la gente con Cristo. Eso se refiere el texto. Es reconciliar a la gente con Cristo y buscar en la medida de lo posible reconciliar a los hombres entre sí. En la medida de lo posible, no siempre es posible. Ellos serán llamados hijos de Dios. Sí, porque entonces actuaremos a semejanza de Dios. Cristo vino a reconciliarnos. Octava bienaventuranza, es la última. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Dice el versículo 10 al 12, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando les insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque su recompensa es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Se refiere a ser perseguido por causa de nuestra relación con Cristo. Cuando vives como Cristo, te van a perseguir a ti también. Ahora quiero hacer un paréntesis, porque luego hay quienes piensan: sí, yo tengo problemas con mi familia, yo tengo problemas en el trabajo porque les estoy compartiendo de Cristo y no le gusta a mi patrón. Yo te voy a decir algo: si tú usas tiempo de tu trabajo en el que debes de estar produciendo para estar predicando de Cristo, estás haciendo malas cosas. Tú tienes que ser productivo porque eso honra a Cristo. Dice Cristo que hagas tu trabajo para Él. No malentiendas de qué se trata esto. Ahora, en tus recesos es un buen momento para compartir de Cristo con alguien, pero no mientras tienes que estar productivo. Cuando tienes que estar productivo, tienes que estar chambeando. Eso honra a Cristo. Pero de repente hay hermanos que están en la chamba y lo dejan de hacer porque ya le están compartiendo y no, yo estoy bien con Dios, le estoy compartiendo. No. No malentiendas, el Señor dice: hagan su trabajo para mí. Y sí, dice que les compartamos el evangelio, pero tienes que buscar los momentos donde no va a interferir con tu productividad, porque entonces te vuelves un baquetón y espiritualizas tu baquetonería. Cualquier patrón te echaría, ¿eh? Es más, si yo fuera tu patrón, te echaría. Entonces no debemos malentender esto. Debemos compartir el evangelio, sí, en cada oportunidad, sí, pero tenemos que ser sabios. Bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia. Y hay recompensa. Mira, esto es bien opuesto al mundo. ¿Te fijaste que todas las bienaventuranzas son bien opuestas a como el mundo piensa? El mundo dice: ay, no te hagas cristiano, mira, se van a burlar de ti, ay, te van a desheredar, ya no te van a hablar, tu familia te va a aborrecer, te vas a meter en problemas. Dice: bienaventurados, dichosos, bendecidos, su galardón es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas antes que a ustedes. Te quiero decir algo: si te persiguen por causa de Cristo, eso confirma que eres un hijo de Cristo. Qué triste cuando muchos ni siquiera se han burlado una vez de ellos. Qué triste cuando hay jovencitos que ni siquiera se han burlado de ellos una sola vez en su escuela porque son cristianos. Y eso es simplemente por una razón: porque muy probablemente ni cristianos son, porque están viviendo como los demás chavitos en la escuela.
Pero cuando tú luces el carácter de Cristo, cuando tú luces en tu vida algo de Cristo, espera persecución. Pero dice el Señor: bienaventurado serás cuando te insulten y persigan y digan todo género de mal en contra de ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque su recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Hay gran recompensa en el cielo. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 4:14: si son vituperados por el nombre de Cristo, dichosos son, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. ¿Y sabes qué pasa cuando tú luces el carácter de Cristo? Cuando tú y yo lucimos el carácter que describe en estas 8 bienaventuranzas, el carácter de un discípulo de Cristo, vamos a poder influir al mundo, porque entonces dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Versículo 13: ustedes son la sal de la tierra. Y lo decíamos la semana pasada, la sal sirve para preservar, para mantener los alimentos que no se echen a perder. La sal sirve para dar sabor y para provocar sed. Cuando desarrollamos el carácter de Cristo, el carácter de un discípulo de Cristo, preservamos esta tierra, detenemos en cierta medida la corrupción de la gente, llevamos el sabor de Cristo a los que nos rodean y despertamos en ellos una sed por Cristo. A donde quiera que vayamos. Pero dice ahí: pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada? Otra vez ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Qué tremenda advertencia. Está diciendo un cristiano que ha perdido el carácter, un cristiano que no tiene el carácter de Cristo, es una contradicción. Dice: no sirve para nada. Eso está diciendo. Y luego dice el 14: pero ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una mesa, de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. ¿Sabes? Dice que brillamos, que somos la luz del mundo. Pero ¿sabes por qué somos la luz del mundo? No brillamos por luz propia. Jesús dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando la Biblia dice somos la luz del mundo, es como, vamos a hacer esta analogía, es como el sol y la luna. El sol resplandece en el día por luz propia. El sol irradia esa luz y entonces nosotros en la noche podemos ver la luna, pero la luna brilla con luz propia. ¿Sabes por qué vemos la luna? Porque la luz del sol le está dando a la luna. El sol en esta ilustración representa al sol de justicia, a Cristo. Él es la luz del mundo. La luna representa a la iglesia. Brillamos, pero no es con luz propia, es con la luz de aquel que está en nosotros. A veces somos como luna llena, y no hablo por las dimensiones, sino por la brillantez. Por la brillantez. A veces somos cuarto menguante, una uñilla ahí que se ve. A veces somos como luna llena cuando estamos llenos del Espíritu Santo, y a veces somos un cuarto menguante. Pero la idea es que brillamos por la luz de Cristo. Y mira, el versículo 16 es clave: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras ¿qué? Buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ok?
cómo somos la luz, cómo somos la sal de la tierra. No es por la luz nuestra, es la luz de Cristo habitando en nosotros. Pero ¿cómo la va a notar la gente si nos escondemos atrás de un poste? ¿Cómo la va a encontrar la gente si nos metemos debajo de la mesa? No, tenemos que interactuar con ellos y que vean nuestras buenas acciones, porque esas acciones de un carácter que nacen de un corazón que tiene un carácter del discípulo de Cristo van a alumbrar intensamente a la gente. Van a llevar como la sal el sabor de Cristo. Van a despertar en ellos una sed por Cristo como hace la sal. Van a detener la corrupción de los hombres. Vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. O sea que el carácter del discípulo no es para ocultarse dentro de 4 paredes los domingos en la mañana. Aquí nada más venimos a adorar a Dios, a exaltarle a Él, a rendirnos a Él, a ser equipados, animados, instruidos para ir y vivir el resto de la semana como un discípulo de Cristo. Ahora, pretender, quiero que me ponga atención, ya voy a terminar. Anita, puedes pasar. Pretender desarrollar el carácter que acabamos de ver por nosotros mismos es puro moralismo y nos engañaríamos a nosotros mismos creyendo que lo podemos lograr. No puedes, tú no puedes desarrollar este carácter en tus propias fuerzas. Estas acciones, este carácter es el resultado de nuestra unión con Cristo. Es Él el que desarrolla estas virtudes. Ninguno de nosotros puede cumplir al 100% las características del carácter cristiano, del carácter del discípulo de Cristo. El único que puede es Jesús. Es por ello que necesitamos venir a Él, ser hallados justos en Él, que Él haga esta obra en nosotros, nos ayude a ir creciendo en estos rasgos y entonces poder ser bienaventurados, inmensamente felices, dichosos. Amén. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos muestras, Señor, ¿a qué nos llamas? En este pasaje tú nos muestras el carácter que estás formando en tu pueblo, el carácter que esperas de tus hijos y de tus hijas. Señor, perdónanos por cuantas veces hemos amoldado nuestro entendimiento a como piensa el mundo y a creer que la felicidad la podemos encontrar en otras cosas diferentes o en actitudes diferentes a lo que acabamos de leer. Señor, haz tu obra en nosotros, por favor. Moldéanos a tu imagen, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que no tenemos nada en nosotros mismos, nada que ofrecerte. Reconocemos, Señor, que solo unidos a ti podemos desarrollar algo que bendiga nuestro corazón y a los demás. Amado Jesús, gracias por tomar nuestro lugar en la cruz. Gracias por hacernos justos delante del Padre. Y gracias porque hoy podemos tener gran esperanza en que por mucho que hemos fallado y por mucho pecado que hemos visto en nuestra propia vida, Señor Jesús, tú cargaste todos nuestros pecados y el día de hoy estás vivo y tenemos tu Santo Espíritu para ayudarnos a caminar en esta vida y a ir creciendo y madurando a la estatura del varón perfecto que eres tú, Señor. Ayúdanos a desarrollar carácter de discípulo tuyo, Señor. Haz tu obra en nosotros. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén.